Bueno, pues se retomo el hilo de lo que ya nos dijo Enrique Galván Ochoa. Vamos hasta Baja California con nuestros muy estimados amigos del Semanario Z. Le hablamos a nuestros amigos de Z y le aprecio mucho a Isaí Lara, que es el editor de política, que esté aquí para hablar de lo que está ocurriendo con esta decisión que se tomó de la ampliación de 2 a 5 años para el gobierno de Bonilla. Hola Isaí, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se está viviendo en esta mañana lo que ayer sucedió en Rosarito? Bueno, en efecto, ayer, martes 23 de julio, el Congreso de Baja California sesionó de manera extraordinaria para dar la declaratoria de procedencia, la reforma al artículo 8 transitorio y, digamos, concluir el proceso legislativo para, como bien dices, ampliar el periodo de la próxima gobernatura. Nada más, creo que es muy importante señalar dos puntos. Uno, que es justamente el que acabamos de mencionar, que digamos, luego de aprobarse en la Cámara de Diputados, pasar por los ayuntamientos la reforma y ser aprobada en los mismos, era lo único que faltaba en el proceso legislativo, dar, digamos, lo que se conoce como la cantada después de la aprobación en los cabildos. Ese es por un lado el punto importante. El otro es el rechazo que hace el Congreso de Baja California al exhorto emitido por el Congreso de la Unión, donde has de recordar muy bien que se hizo este exhorto por parte de los senadores y diputados en la comisión permanente. Exactamente. Donde se exhortaba al Poder Legislativo de Baja California a eliminar y dejar sin efectos, lo cito textualmente, el decreto 112 de las reformas a la Constitución de Baja California. Nada más, aquí me gustaría ser muy cuidadoso porque es un tema jurídico, legislativo, un poco enredado, pero fíjate que el decreto 112 fue aprobado en el 2014. En el 2014 se hizo una serie de modificaciones a más de un artículo de la Constitución. Estamos hablando de 15 artículos de la Constitución en la jurisdicción electoral, entre esas las candidaturas independientes, entre esas la reelección, que venía más bien a armonizar la reforma político-electoral federal con las normas locales. Entonces el Congreso Federal exhorta al Poder Legislativo a que elimine este decreto. Por eso ayer mismo pues el Congreso de Baja California rechaza esta invitación que le hace la Comisión Permanente de eliminar este decreto. Ahora sí que ellos se referían a eliminar y dejar sin efecto la reforma solamente a un artículo transitorio que hablaba justamente sobre alargar el periodo o modificar el periodo de 2 años a 5 años. Entonces, bueno, por un lado rechaza el Congreso de Baja California este exhorto, que a mi punto de ver, pues muy mal hecho en realidad, porque no se referían particularmente al artículo, sino al decreto en sí, que dejaría sin efecto prácticamente todas esas modificaciones. Es decir, entraríamos a un periodo de 6 años, como estaba posteriormente contemplado en la Constitución antes de la reforma del 2014, la reelección de los alcaldes y los diputados también quedaría sin efecto, entre otras cosas. Entonces, bueno, por un lado, el Congreso de Baja California rechaza el exhorto, y por el otro da la conclusión al proceso legislativo. Esos fueron los dos únicos puntos a celebrarse ayer en Rosarito, una sesión también polémica como las que se han estado viviendo en el estado de Baja California. Pues sin duda polémica y desde luego esto no acaba aquí. Evidentemente hay que esperar lo que son los recursos que se están presentando en este caso en la Corte Suprema de México y veremos cómo termina esta historia. Gracias Isaí Lara, editor de política de Semanario Z. Esta mañana te agradecemos mucho tu presencia. Les mandamos un saludo y seguimos en contacto. Muy buenos días. Fuerte abrazo, Carmen. Gracias, un fuerte abrazo para ti, Isaí. Y bueno, pues así están las cosas en Baja California.